¿Alguna vez te has preguntado qué hacer en estas situaciones? Hoy te hablaremos de los diferentes derechos que han sido violados en las protestas recientes y cómo puedes defenderte ante esta clase de abusos. Hablamos de abuso o brutalidad policial cuando un agente de policía utiliza la fuerza de manera excesiva, es decir, mayor que la estrictamente necesaria, en contra de un civil durante una intervención policial. Si bien la ley no ofrece una definición exacta sobre qué cosa constituye y qué no un uso excesivo de la fuerza, por lo general se entiende como todo aquello que va más allá de lo que haría un policía razonable y prudente bajo circunstancias similares. El uso de fuerza por parte de un agente de debe ajustarse al mínimo indispensable para lograr un propósito válido. Por ejemplo, neutralizar a un delincuente violento para colocarle las esposas. Si el policía, además, golpea o lastima al civil en forma innecesaria, aquello constituye en un abuso de autoridad. Es importante definir qué es la fuerza, y de acuerdo a la Orden General de la Policía de Puerto Rico sobre el uso de fuerza, la fuerza se define como cualquier contacto instrumental, golpe físico o intento de lograr las anteriores. Algunos ejemplos son: primero, apuntar o disparar una pistola o taser. Segundo, utilizar agentes químicos como el gas pimienta. Tercero, tirar a una persona al suelo. Cuarto, la mordida o impacto de un perro. Hablamos de abuso o brutalidad policial cuando un agente de policía utiliza la fuerza de manera excesiva, es decir, mayor que la estrictamente necesaria, en contra de un civil durante una intervención policial. Si bien la ley no ofrece una definición exacta sobre qué cosa constituye y qué no un uso excesivo de la fuerza, por lo general se entiende como todo aquello que va más allá de lo que haría un policía razonable y prudente bajo circunstancias similares. El uso de fuerza por parte de un agente de... ¿Cuándo está justificada la fuerza? Bueno, para que ésta esté justificada se necesita cumplir con lo siguiente. Primero, debe ser razonable. El uso de fuerza es razonable si un miembro cualquiera de la policía, prudente y razonable, enfrentado a la misma situación con el mismo conocimiento, actuaría igual que la persona policía involucrada. Segundo, debe ser para un fin legítimo. Por ejemplo, garantizar la seguridad de una persona o impedir un delito. No sería un fin legítimo usar fuerza para detener un acto protegido por la libertad de expresión como una protesta pacífica o usar la fuerza porque una persona parece sospechosa. Tercero, ser proporcional. No puede usarse una violencia o fuerza mayor que la que se trata de evitar. Un policía está autorizado para usar fuerza para cuando se tiene que arrestar a una persona o evitar que una persona en custodia huya si cree razonablemente que la persona ha cometido un delito. También para defenderse a sí misma o a otras personas del uso inminente de fuerza física. Inminente es que ya esté tan cerca que casi es inevitable. Otra razón es detener preventivamente a una persona que esté pasando por una crisis de salud mental, esté bajo la influencia de sustancias o que represente un riesgo a sí misma u otras. Y por último, evitar que una persona se suicide o se haga daño a sí misma. ¿Puede la policía matar a una persona legalmente? Bueno, la respuesta es que por norma general, la policía no puede usar fuerza que podría o termine en la muerte de una persona. Eso se considera uso excesivo de la fuerza y es ilegal. La policía es entrenada para aprender a responder a situaciones de emergencia utilizando los protocolos y mecanismos adecuados. Y actuar de forma tal que pudiera asesinar a una persona por la fuerza de un arma u otra herramienta no puede ser jamás la respuesta primera a la que recurra la policía. La Orden General de la Policía sobre el uso de la fuerza define distintos tipos de fuerza. De esta vale destacar que la fuerza letal es aquella que puede causar grave daño corporal o la muerte a una persona. Por excepción, la fuerza letal está justificada cuando un policía razonablemente piensa que es necesaria para, primero, proteger a una persona de amenaza inminente de daño corporal o muerte. Segundo, para prevenir una fuga o realizar un arresto solo si la policía razonablemente cree que la persona ha cometido un delito que causa o amenaza con causar daño corporal. Segundo, si la persona continúa representando una amenaza significativa de grave daño corporal o muerte y no existe otra alternativa razonable para arrestar a la persona. Primero, cabe resaltar que la policía debe de advertir su intención de utilizar la fuerza letal, a menos que esto ponga a la persona de policías en riesgo. ¿Qué hacer en caso de un abuso de autoridad?
Bueno, en caso de ser víctima o conocer actos de abuso de autoridad, se debe de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos. La Fiscalía recibe denuncias en diferentes sitios de atención como las salas de atención al usuario, las unidades de reacción inmediata, los centros de atención a víctimas y las casas de justicia. Para estos comportamientos también se puede presentar una queja o denuncia ante la entidad de donde hace parte el servidor público y de igual manera ante la Procuraduría General de la Nación para que, si hay lugar a ello, se inicie algún proceso disciplinario correspondiente ante tal falta y también se puede acudir a la Personería Municipal o Defensoría del Pueblo. Y una vez presentada la denuncia o queja, se iniciarán investigaciones correspondientes para, de ser procedente, empezar el proceso penal y o disciplinario e imponer las sanciones que haya que poner. Figura del allanamiento, con ocasión de una investigación penal. Supone que una autoridad pública penetra a lugares que gozan de protección jurídica contra la voluntad de sus moradores como quien es dueño del establecimiento, con el fin de lograr, entre otras cosas, la captura de una persona que se ha ocultado, decomisar una cosa, registrar un bien, obtener pruebas, controlar una perturbación o socorrer una persona que se encuentra en peligro. Se convierte en un allanamiento ilegal si quien ingresa en domicilio ajeno contra la voluntad expresa o presunta del titular del derecho de exclusión es un funcionario público en ejercicio de sus funciones y éste actúa en forma arbitraria, siempre y cuando trate de un delito leve. Esto puede ocurrir en caso de encontrar infraganti a la persona implicada. La figura penal aplicable es la tipificada en el artículo 150 y 151 de la Constitución Política Colombiana. El artículo 150 dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años si no resultare otro delito, más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Artículo 151. Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina. Durante las actuales protestas se han presentado 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo la captura asociada. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento. Información que debes de saber si decides salir a marchar para que ninguno de tus derechos sean violados. Tortura y malos tratos de personas detenidas en el contexto de las protestas. Si sales a marchar y te detienen, esto se puede evidenciar en el artículo 12 de nuestra Constitución Política. Un claro ejemplo es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que los 2.825 personas detenidas durante la protesta actual no fueran violentadas o recibieran ningún tipo de agresión física. Estás durante la marcha haciéndolo pacíficamente y la policía te detiene sin ninguna razón. Eso incurre en las detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. En este caso, la policía solo puede detenerte por una orden de captura o por estar cometiendo un delito en flagrancia, por los que te detienen, también a realizar una llamada telefónica. En caso de judicialización, la policía debe llevarte ante un juez de control de garantías para definir la legalidad de la captura. Debe ocurrir dentro de las 36 horas después de la detención inmediata. En este caso, como necesitas pruebas, es mejor que tú o la persona cercana contacte a un abogado. Tienes derecho a nombrar a un abogado. Si no tienes, el Estado debe brindar de manera gratuita a un defensor público. 5. Tienes derecho a que se garantice tu vida e integridad física en las marchas. Vamos a hablar del artículo 11 y 12 de la Constitución Política, que dice así: se garantiza tu vida e integridad física, a no ser víctima de desaparecimiento forzado, tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Según este artículo, todo colombiano tiene derecho a ir al paro sin ser desaparecido o agredido de manera física o mental. ¿Por qué mencionamos esto? Primero, nos están quitando este derecho desapareciendo y matando gente. Segundo, están inculcando miedo para no ir a las marchas. A continuación mostraremos que no nos están validando nuestros derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza en el marco del paro nacional en Colombia, que ya cumple una semana este miércoles 5 de mayo. El CIDH expresa preocupación por los más de 20 muertos y 90 desaparecidos en las protestas de Colombia. En Colombia no es ningún secreto que se nos vulneren los derechos de los ciudadanos de este país. Esto se denota aún más en lo que son las marchas, ya que la fuerza pública o la policía, en conjunto del SMAT, ha hecho de que esto sea así. En este caso, con el punto número 6, les hablaré de la vulneración del derecho a la asociación y reunión pacífica. Y veremos, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 37, se contempla que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Además del artículo 38, que garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Y verán, tanto a nivel individual como colectivo es un derecho fundamental, cuyo objetivo es lograr que todas las personas tengan un derecho a buscar, recibir o difundir sus opiniones de cualquier índole, de cualquier forma libre y sin ningún tipo de discriminación. En esa medida, los estados tienen la obligación de respetar las diversas manifestaciones mediante las cuales sus naciones expresan sus opiniones. Corresponde a los estados garantizar estos derechos a través de medidas judiciales, administrativas y legislativas a nivel nacional, regional o local. Violación del derecho a la libertad de expresión. Este es un derecho fundamental que tiene como objetivo que las personas puedan buscar, recibir o difundir sus opiniones, tanto a nivel individual como colectivo, ya sea de un carácter moral, religioso o político, de forma libre y sin ningún tipo de discriminación. De este modo, los estados tienen la obligación de respetar las diversas manifestaciones mediante las cuales sus ciudadanos expresan sus opiniones. El ámbito de protección de este derecho exige que se proteja a los ciudadanos, particularmente a los sujetos de especial protección como lo son ancianos, los niños y niñas, las mujeres y los periodistas. En estos tiempos nos están violando este derecho cuando las Fuerzas Armadas nos atacan, cuando nos censuran en las redes sociales y cuando los noticieros dan información errónea sobre lo que sucede. Muchos partidos políticos van de la mano con grupos étnicos o indígenas, los cuales están saliendo a marchar de una manera pacífica. Lo que está pasando es la represión y vulneración del derecho a la protesta social. Es un problema de larga data en Colombia. En el marco de la excepcionalidad que vimos, aumentan los abusos de poder, la extralimitación de funciones y, sobre todo, la marginación y violación de derechos de ciudadanos vulnerables y sectores.